Hoy es 5 de enero del año 2021. La liturgia en el día de hoy, la primera lectura, es tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 10. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 71. Que todos los pueblos te sirvan, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 34 al 44. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado y ya se ha hecho tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Volvieron y le dijeron: hay 5, y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 5 panes y los 2 pescados. Levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse. Incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día la palabra nos está invitando en la primera lectura a algo que es muy importante, algo que es el fundamento en nuestras vidas, y es el amor. Nos está diciendo: amémonos unos a otros, ya que Dios es amor. El que conoce a Dios entonces ama, y el que no conoce a Dios pues no ama, porque Dios es amor. Y dice que Dios manifestó su amor enviando a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, es la vida, así como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Por eso es que nosotros, si queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito que tuvo Dios para crearlos a cada uno de nosotros, tenemos que vivir conforme a Cristo. Ya en la misma primera carta de Juan, Juan nos dice que si nosotros decimos que amamos a Cristo, tenemos que vivir como Él, tenemos que imitarlo a Él, tenemos que seguir todo lo que sus pasos, sus enseñanzas, tenemos que cumplir sus mandatos. Y el Evangelio, que es algo que nosotros conocemos como la parábola de la multiplicación de los panes, quizás muchos en muchas oportunidades las hemos escuchado en diferentes explicaciones, pero yo quisiera hoy centrarme en algo que es muy importante, porque es lo que nos compete a cada uno de nosotros. Y es que los 5 panes y los 2 pescados provenían del público, de la gente, de las personas que escuchaban a Jesús. Jesús tenía una misión muy importante, y era alimentar
saciar el hambre y la necesidad que tenían esas 5,000 personas, esos 5,000 hombres. Pero él necesitaba algo que era muy importante, que era el insumo. Vayan y miren, le dice, primero les dice a sus discípulos que vayan y miren cuántos panes tienen. Ellos fueron y volvieron y le dijeron, tenemos 5 panes y además hay 2 pescados. Entonces, esto es muy importante, es que nos centremos en lo que significan esos 5 panes, porque los 5 panes, o sea, Jesús multiplicó efectivamente esos 5 panes y alimentó a 5,000 hombres, pero necesitó digamos así, de esa materia prima inicial que eran esos 5 panes y pues además habían 2 pescados. Pero esos 5 panes entonces eran los que tenían las personas. Les dice a los discípulos, vayan, miren ustedes cuántos panes tienen. Y si nosotros nos ponemos a mirar en la Biblia cuál es el símbolo, cuál es el signo que tienen estos números, el número 5 tiene un significado en la Biblia que se refiere a la responsabilidad que nosotros, cada uno de nosotros, tiene frente a Dios en la ley, en el cumplimiento de los mandatos de Dios, en el cumplimiento de decirle a Dios, yo soy tu hijo, tú eres mi Dios y yo quiero que tú seas el que gobiernes mi vida. Entonces, por ejemplo, miramos que los libros del Pentateuco, es decir, donde están establecidas las leyes que Dios le dio a Moisés, son 5 libros. Y esto se refiere, repito, a las leyes que Dios le dio a los hombres que debían de cumplir, los mandatos que debían de cumplir ante Dios. Es decir, que ese es el insumo. Ahí está Dios, están las normas, pero la responsabilidad de nosotros es cuánto aplicamos esas leyes de Dios, esos mandamientos de Dios, cómo las cumplimos, cómo las obedecemos, cómo las llevamos a nuestra vida. Y, por ejemplo, también en la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes eran prudentes y 5 vírgenes eran necias. Esas 5 vírgenes prudentes eran las que llevaban el aceite para mantener encendidas las lámparas. Ellas entendían que la responsabilidad de ellas era tener encendidas esas lámparas y para eso obviamente necesitaba el insumo que era ¿qué? El aceite. Así podemos mirar nosotros, por ejemplo, también en el libro de Levítico, miramos cómo el aceite de la unción santa se elaboró o se elaboraba con 5 ingredientes y además de estos 5 ingredientes también había, en el Levítico miramos cómo también en el rito de la purificación de las personas se necesitaba cinco ingredientes y entonces vamos a mirar cómo el 5 cobra una gran importancia frente, repito, a la responsabilidad que nosotros tenemos en relación con los mandamientos de Dios, en relación con dejar entrar a Dios a nuestras vidas. Por eso es que entonces Jesús en este caso les dice a los discípulos, que eran los que estaban con él, vayan y miren ustedes cuántos panes tienen ustedes. Y ellos regresan y dicen, hay 5. Y estos 5 entonces es lo que yo aporto, digámoslo así, en ese crecimiento espiritual. Dios es el creador de todo, del cielo y de la tierra. Dios es el que nos da la vida. Dios es el que nos da todo lo que nosotros tenemos. Pero hay algo que sí es únicamente nosotros y que Dios lo respeta aún a pesar del que le duela, que nosotros nos equivoquemos, que nos perdamos. Es algo que es muy importante para Dios. Yo diría que aún más importante que el amor de Dios es la libertad que Dios nos dio a nosotros. Porque Dios, amándonos como nos ama, Él no nos atropella. Dios, como nos ama, Él no se mete abusivamente, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida, sino que Él nos da la libertad para que lo escojamos a Él o no lo escojamos. Por esa razón, entonces, este derecho a la libertad es el que nosotros tenemos, esa responsabilidad de nosotros de responder frente a Dios de todo lo que nos da, de decir, Señor, yo te dejo que tú entres en mi vida, que tú seas el que gobiernes mi vida, que tú seas el que gobiernes mi familia, el que gobiernes a mi matrimonio, a mis hijos, etc. Esa es la responsabilidad, por eso entonces aquí era lo inicial que necesitaba Jesús para poder multiplicar
esos 5 panes, poder multiplicarlo y alimentar a 5,000. Entonces, este número 5 es muy representativo porque, repito, representa lo que yo doy, lo que yo aporto frente a mi crecimiento espiritual, frente a mi decisión de decirle, Dios, yo te acepto en mi vida, yo quiero que tú seas el Dios de mi vida. Y miren que es muy importante, y aquí habían también que 2 pescados. Y 2 pescados siempre, el 2 significa en la Biblia, es como esa situación de siempre encontrarnos frente a 2 caminos, frente al bien o frente al mal, frente al odio o frente al amor, frente al servicio o frente al no servir, frente a odiar o frente a amar. Es decir, siempre son 2 situaciones en las que los seres humanos siempre nos encontramos. Y aquí también habían que 2 pescados, porque obviamente que caminar solos nosotros no lo podemos hacer. Necesitamos a Dios. Y miren cómo acá entonces estos símbolos, que es los 5 panes y los 2 pescados, entonces representa mi responsabilidad y representa que yo, como persona, como individuo, como ser, elijo a Dios y Dios conmigo y vamos caminando. Dios entendido como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vamos, si yo le aporto eso a Dios, esos 5 panes, Él va a multiplicar. Eso poco que yo le puedo aportar, que es mi libertad de decirle, Señor, yo te dejo entrar en mi vida, Dios lo va a multiplicar. Y quiero que miremos algo que es muy importante, como en el versículo 44 dice, los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Si nosotros miramos el 5, lo multiplicamos por 1,000, entonces ¿cuánto va a dar? Pues 5,000, ¿cierto? Y yo quisiera que miráramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículos del 1 al 6, cuando señala, dice, Dios pronunció las siguientes palabras, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás una imagen, figura alguna de la que arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo las culpas de los padres en los hijos, nietos y bisnietos cuando me aborrecen, pero actúo con lealtad por 1,000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Mire aquí qué pasó. Ellos aportaron 5 panes, Jesús los bendijo, los repartió, los alimentó a 5,000 hombres, es decir, que lo multiplicó por 1,000 veces esos 5 panes. Y entonces, ¿esto qué significa? La lealtad que Dios promete cuando nosotros nos entregamos a Él, cuando nosotros nos consagramos a Él. Ese pan es el alimento, que es la palabra de Dios. Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es ese alimento. Cuando yo dejo entrar a Jesús en mi corazón, cuando yo me alimento de Él, de su palabra, entonces Dios efectivamente se convierte en el Dios de mi vida, en el Señor mío, y dice entonces que actúa con lealtad por 1,000 generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Por eso es que cobra mucha importancia acá esta primera lectura, porque dice, amémonos los unos a los otros, ya que el amor de Dios, ya que Dios es amor. ¿Cómo podemos amar nosotros? Únicamente cuando conocemos a Dios, cuando realmente Dios entra a ser el Dios de nuestra vida, el Señor de nuestra vida. En esas condiciones entonces empezamos a ¿qué? A amar como Dios quiere, es decir, así como Él amó a Dios y como Dios nos ama, así quiere Dios que nosotros lo amemos a Él, aun cuando Él nos amó primero. Por eso vamos a darle gracias al Señor y digámosle, Señor, yo te ofrezco mi libertad, esos son esos 5 panes que yo tengo, Señor, es lo poco que yo tengo. Te lo entrego, te lo doy, Señor, para que tú entres a mi vida, para que tú seas, Señor, el Dios de mi vida, el que gobierne realmente mi vida, Señor. Entra en mí y multiplica, Señor, esto poco que yo tengo, para que yo pueda amarte, entregarte todo lo que soy, todo lo que tengo, y que, Señor, tú entres a ser realmente quien seas el Dios de mi vida, no solamente la vida mía, sino de 1,000 generaciones hacia adelante. Por eso a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, te alabo, te bendigo y te glorifico desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.